la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué le parece si lo leemos todos al mismo tiempo? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más estamos para darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Prestamos oídos a ti, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos amados, aquí tenemos ante ustedes el segundo tema de los yo soy de Jesús. ¿Por qué se le llaman los yo soy de Jesús? Porque en múltiples de ocasiones Cristo Jesús dijo las palabras yo soy, ego eimi, lo cual es en el griego. Me imagino que Cristo habrá dicho de esa forma, si hablaba en el griego o si hablaba en hebreo. Sencillamente lo diría diferente. Incluso pudiera decir Anohija, yo soy el que soy. Pero, ¿por qué se le da tanta importancia a estas palabras de Jesús? Porque, como ustedes lo saben y lo he explicado en otras oportunidades, al Cristo Jesús decir yo soy, estaba utilizando los términos que Dios le había dado a Moisés en cuanto al nombre de Dios. Y él los utilizó. Nadie más los utilizaba con ese contexto o de esa forma. Pero Cristo Jesús sí. El tema del domingo pasado fue yo soy el pan. Expliqué todo en cuanto a eso. Pero el siguiente tema es el de hoy, en el cual Cristo Jesús dice yo soy la luz del mundo. Y cuando hablamos de los yo soy de Jesús, encontramos múltiples de ellos en el cual Cristo Jesús entrega esta metáfora. Yo soy y luego aplica algo de enseñanza. Les digo de que el decir yo soy como la luz no es una metáfora, es una comparación, una símile. Pero cuando Cristo Jesús decía yo soy la luz, Él se aplicaba el concepto de lo que es la luz. No que Él era como la luz, sino que Él era la luz. Y eso fue lo que Cristo Jesús le dijo a los fariseos. Por eso que entonces pongo ahí de que Jesús se aplica las palabras del nombre de Dios, lo cual Dios le había dicho a Moisés, cuando Moisés le preguntó ¿cómo te llamas? Dios le dijo yo soy el que soy. Y esa forma Cristo Jesús declara entonces su identidad divina. Cuando Cristo Jesús dice yo soy, quiero enfatizarles algo, porque interesantemente muchos me culpan de que entro mucho en lo que es la etimología de las palabras, el significado de ellas, pero me encanta, lo siento. Me gusta saber de dónde vienen, quién las creó, cuándo surgieron, qué significan. Y justamente cuando Cristo Jesús dijo estas palabras, múltiples de veces, en ningún lugar más que en Juan, el Evangelio de Juan, es el único lugar donde la encontramos. Cuando Cristo Jesús dice yo soy, Él dijo ego eimi. Interesantemente, estas dos palabras, cada una de ellas significa lo mismo. Cada una de ellas significa yo soy, yo soy. Y Dios le había dicho a Moisés, yo soy el que soy. Y Cristo Jesús decía en ese momento,
yo soy la luz del mundo. Le digo que los fariseos entendían perfectamente lo que Cristo estaba diciendo. Lo entendían tan bien. No había sombra de duda de que cuando Cristo Jesús comenzó a decir estas palabras, ellos los habrán mirado a Jesús, quizás con rabia, con odio, quizás de forma acusativa, porque Cristo se estaba atribuyendo las palabras del nombre de Dios y diciendo, yo soy el que soy. Ellos lo entendían así. Y los judíos relacionaban el concepto de luz con Jehová. Cuando Cristo Jesús decía, yo soy la luz, ellos no pensaban de que Cristo estaba hablando de una luz de velas, una luz, la luz del sol. Ellos estaban identificando la luz con Jehová Dios, con el Padre Celestial. Y cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo, yo creo que esa gente mordía sus dientes, los apretaba, porque no podían imaginarse que un ser humano se atribuyera divinidad. Los versículos de la Biblia hablaban de Jehová en cuanto a la luz. Ellos conocían Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Y he aquí Jesús diciendo, yo soy la luz. Conocían el versículo de Habacuc 3:4, donde dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y he aquí Jesús diciendo, yo soy la luz. Conocían Salmo 44:3, donde dice, tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Cristo Jesús decía, yo soy la luz. ¡Wow! Conocían el versículo de Oseas 6:5, tus juicios serán como luz que sale. Y Cristo Jesús decía, yo soy la luz en su misma cara. Todo era una referencia a los pasajes totalmente que se llaman mesiánicos. Los pasajes mesiánicos eran aquellos que indicaban bíblicamente que se referían al Mashiach, al Mesías, al que los judíos hoy todavía buscan y esperan. Y Cristo Jesús estaba diciendo, yo soy. Y los pasajes que indicaban esto era Isaías 42:6 del Antiguo Testamento, donde dice, yo Jehová te he llamado en justicia, se refiere al Mesías que había de venir. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ese versículo, hermanos, y este otro que dice algo parecido, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Sabían ustedes que la palabra salvación, la que ustedes ven ahí, en el original hebreo dice Yeshua? Y Yeshua es el nombre de Jesús. Y la gente dice que en el Antiguo Testamento no sale el nombre de Jesús. Y sin embargo está ahí. Búsquenlo, véanlo. No tomen solamente mis palabras. Pero dice, te di por luz de las naciones para que seas mi Jesús hasta lo postrero de la tierra. Eso es lo que está diciendo el versículo de la palabra de Dios. Aquí tenemos, hermano, un contexto. Y el contexto es de que cuando Jesús dijo esas palabras,
se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Hay 7 fiestas judías. Después hay otras que son una octava y una novena, que también la hacen fiestas. Pero Dios estableció 7 fiestas. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, que se supone que es la última en el año. La fiesta de los tabernáculos duraba una semana. La estaban celebrando en ese momento. Conmemoraban el hecho de que ellos habían atravesado rumbo a Canaán por 40 años. Habían ido caminando por el desierto por 40 años. Y durante esos 40 años, ellos habían tenido que vivir en carpas de campaña. Dios les había proveído de ropa, les había proveído de comida y de agua, pero sobre todas las cosas, le había proveído de luz durante la noche. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Recordaban que Dios les guiaba en una nube de fuego para darles luz en el camino oscuro. Y está escrito de esta forma: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Ellos conocían la palabra de Dios de memoria. Estaban celebrando el hecho de que Dios les había guiado con esa nube de fuego para alumbrarles durante la noche cuando caminaban. Y de repente Jesús dijo: Ego eimi, yo soy la luz del mundo. Pero el tercer contexto es que estaban también, hermanos, en los preparativos de otra fiesta, que ya no era una fiesta que Dios les indicó, pero era una fiesta que se ha llevado a cabo desde que los judíos vencieron a los griegos. Los griegos entraron al templo judío, profanaron el templo, mataron a un cerdo dentro del templo, adoraron a sus dioses, los griegos, y estuvieron en guerra por 3 años con los judíos. Antes de Cristo esto fue. Y durante ese tiempo el templo sagrado fue profanado. Como les digo, habiendo sacrificado un animal como el puerco inmundo para los judíos. Y cuando los judíos pudieron ganar por causa de un hombre que se llamó Macabeos, y Macabeo hizo una guerra contra los griegos, fue en contra de ellos, motivó al pueblo para ir en contra de los griegos, y les ganaron. Y cuando destruyeron a los griegos entraron en el templo y vieron que estaba todo desastre. Y tuvieron que hacer una dedicación y una renovación del templo. Limpiaron toda la inmundicia. Lo tuvieron que rededicar. Y se dieron cuenta de que la menorá, que se supone que tenía que arder continuamente, no tenía más aceite que para un solo día. Y se preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Jehová le había dicho a Moisés que nunca se iba a apagar la menorá, nunca. Se iba a mantener encendida por siempre. Pero ocurrió de que el aceite había desaparecido. Y había solamente para un solo día. Y cuando ellos fueron a sacar aceite, a moler las aceitunas que saca el aceite de la oliva, se iban a demorar mucho tiempo, con el temor de que iba a desaparecer la llama y se iba a apagar la menorá. Pero para la sorpresa de ellos, duró el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, y el sexto día, y el séptimo día, y la menorá seguía prendida. ¿Y de dónde salía el aceite? No sabemos. Ellos le llamaron el milagro.
Porque al octavo día, cuando ellos trajeron el aceite, la menorá se mantuvo encendida por esos 8 días. Y desde ese entonces ellos comenzaron a celebrar lo que hoy se llama el Hanukkah. Todo lo hemos escuchado. Y el Hanukkah se celebra prendiendo la menorá, que en este caso se llama Hanukkah. Y lo interesante de la Hanukkah es que no es la menorá, porque la menorá solamente tiene 3 brazos aquí y 3 brazos acá, y luego tiene la del centro. Pero la Hanukkah tiene 4 brazos aquí, 4 acá, y la del centro, que es más alta, y tiene que ser más alta, y en diferente posición. Y ellos hasta el día de hoy celebran entonces la Hanukkah, el Hanukkah, con la Hanukkah. La palabra Hanukkah significa dedicación, porque ellos dedicaron el templo a Dios una vez más. Conmemoraban que Dios había multiplicado el aceite de la luz de la menorá que estaba en el templo. Y esa fecha, los judíos ponían 4 inmensos Hanukkahs o Hanukkías que alumbraban alrededor del templo. No eran pequeños, eran más grandes que una persona. Y las ponían alrededor. De toda la comarca se veían las luces. Todo implicando y recordando de que el milagro de la luz se había permanecido en el templo. Y en esas condiciones, en los preparativos de esta fiesta de Hanukkah, lo dice el capítulo 10 de Juan de la Biblia, Cristo Jesús también en esa posición, en esa condición, dice: yo soy la luz del mundo. En la Hanukkah, hermanos, este pequeño bidón que está aquí se llama el shamash. La palabra shamash significa el ciervo. Y este ciervo se tiene que prender. Y cuando se prende, entonces se comienza a prender cada una de las velitas. Este ciervo tiene que ser el primero. Y Cristo Jesús dijo las palabras de que Él era el siervo y que Él no venía para ser servido, sino a servir. En todo este contexto que yo les he dicho, estando Cristo Jesús en el atrio de las mujeres, se llamaba, Él declara estas palabras: yo soy la luz del mundo. El atrio de las mujeres era el más grande del templo, porque allí se reunían las mujeres, pero los hombres y también los gentiles de otros lugares. Multitud de personas. Y Cristo Jesús dijo las palabras: yo soy la luz. Usted se da cuenta de todo el contexto que está ocurriendo en el momento en que Cristo Jesús dijo eso, con la idea de la fiesta de los tabernáculos, de que Dios les había guiado con esa luz de noche, con la fiesta que estaba por venir, la fiesta de Hanukkah, que se tenían que prender las luces porque la menorá no se había apagado. Él dice entonces las palabras: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero decirle un cuarto contexto que también ocurrió, y es precisamente el hecho de que ese mismo día en que Jesús estaba enseñando, lo interrumpen a Jesús con un alboroto.
Esto pasa, todo lo que yo le estoy diciendo. Él estaba enseñando en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, con los preparativos de la fiesta de Hanukkah. Estaba enseñando en el templo, en el atrio grande donde todos entraban. Y de repente lo interrumpen a Jesús. Esto está escrito. Y lo interrumpen con un tremendo alboroto. ¿Qué sucedía? Traían a una mujer pecadora que la habían encontrado en el acto del adulterio. Y la traían a empujones a Jesús, con las piedras en las manos, para apedrearla, para matarla. Y lo único que querían de Jesús era que él, como era un rabino, era un rabí, un enseñador de la palabra, querían su confirmación nada más, ni siquiera porque necesitaran el permiso de él, sino que porque no había sombra de duda de que esa mujer tenía que morir. No había vuelta que darles, estaba totalmente condenada ante la ley romana, ante la ley judía, bíblica, la doctrina, no había escapatoria alguna. Si esa mujer entraba a una corte judicial, no tenía esperanza de vida, era condenada a muerte y en ese caso la iban a apedrear. Pero la palabra de Dios dice que cuando la trajeron a esa mujer, dice que Jesús se puso a mirar a tierra y comenzó a escribir. Nadie sabe lo que él estaba escribiendo. Esa es la incógnita. Que muchos dicen, ¿qué escribía Jesús? Nadie sabe. La Biblia no lo dice. Pero Cristo estaba escribiendo. Algunos dicen, escribía el nombre de la gente, escribía los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que escribía? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que Jesús estaba callado mientras la gente gritaba, ¿qué vamos a hacer? Dinos, estamos listos para apedrearla. Levanta tu mano y da la afirmación. Finalmente Jesús levanta su cabeza, dice la palabra de Dios y dice, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Fue una espada en la mente de esa gente, en el corazón. En el segundo vino a la mente de todos esos hombres el pecado que ellos habían maquinado, seguramente con esa misma mujer o con otras. Pero dice la Biblia que cada uno de ellos, desde los más viejos, los que entendían primero su condición, tiraron la piedra al piso. Se dieron la media vuelta y se fueron. Y comenzaron, eventualmente todos, dice la Biblia, hasta el más joven, tiró la piedra ahí al piso y se fue. Acusados por su conciencia, todos se fueron. En ese momento la palabra del Señor dice de que Jesús se levantó y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Nunca en la vida, en la historia de la legislación social, eclesiástica, alguien pudiera haber salido con las mejores palabras
el mejor abogado del mundo, para que nadie la condenara, ni el mismo juez del universo. Pero ¿por qué yo le llamo el cuarto contexto a todo esto? Porque interesantemente, después que Cristo Jesús le dice eso a esa mujer, continúa la palabra diciendo, y otra vez Jesús les habló. En otras palabras, Cristo continuó su enseñanza y lo primero que dice después de eso es, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nada le incomodó. No importa lo que haya pasado con esa mujer o lo que querían hacerle. Él sencillamente, después de terminar con lo que dijo, reafirmó que Él era la luz del mundo. Y Él nos dice a nosotros, nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? La palabra del Señor nos confirma, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos quiere dejar saber esto, que tú y yo somos hijos de luz. Tal y como lo dice, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Él nos dice lo mismo que le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Por qué dijo estas palabras? Por el pasaje más conocido que nosotros tenemos, traducido a tantos idiomas del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esas palabras que Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué significan? Lo he explicado de diferentes formas, pero todavía tenemos la interrogante: ¿qué significa? ¿Por qué los judíos tienen que aprender la Shamash, que es la primera, y luego de esta tienen que sacarse para ir a aprenderse todas las demás? ¿Qué significado tiene que Cristo sea la luz? ¿Luz de qué? ¿Estamos en tinieblas? Cristo Jesús lo demostró cuando aquel tumulto vino a matar a esa mujer. Lo único que querían era destruirla, tirarle una pedrada para ver sangre correr. ¿De qué hubiera servido si lo hubieran matado? ¿Quitan el pecado? ¿Extirpan el pecado? No, porque el pecado está en el corazón del hombre. El pecado está en cada individuo, tirándolas 1,000,000 de piedras.
no serviría para nada. Pero Cristo Jesús les dio la enseñanza. ¿Qué es andar en tinieblas? Es no poder ver el perdón de Cristo. Es no poder aplicar el perdón de Cristo. ¿Qué es andar en tinieblas? Es rechazar la verdad de la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, y luego dice, de la vida. El que entiende qué es recibir la luz de Cristo, entiende de que no va a morir, que tiene vida eterna. Y luego Cristo poco después dijo las palabras: vosotros sois la luz del mundo. Y decimos: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, aleluya, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad y enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Mientras los hermanos siguen cantando, le voy a pedir a Guadalupe que pase por aquí al frente. Guadalupe se graduó, está sacando el bar. Es la única latina entre una multitud que la reconocieron de esa forma. Pero Guadalupe tiene una situación que ella puede morir. Puede morir porque los doctores han dicho eso. Pero Dios, el doctor de los doctores, dice otra cosa. Él dice que Él es la luz y que da vida. Gloria a Dios. Vamos a orar por Guadalupe para que esta enfermedad que ella tiene se vaya en el nombre de Jesús. Aquel que dijo: esto es aceite. La palabra del Señor dice: llamad a los ancianos de la iglesia y orad por ella, ungiéndole con aceite. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y si estuviera enferma, el Señor la restaurará, dice su palabra. La restaurará 3 veces. Aleluya. Por obediencia, voy a poner aceite en la frente de Guadalupe. Y voy a llamar a todos los diáconos de la iglesia que vengan acá. Límpiense los diáconos. Dedíquense los diáconos. Jorge, también ven para acá. Todos los que son diáconos de la iglesia, para que se unan en oración. Vamos a orar por nuestra amada hermana. Vamos a clamar. Ella tiene cáncer avanzado, dicen los doctores. Padre mío, escúchanos, Jehová. Tú que dijiste que tú eres la vida. No te puedes callar ante tal necesidad. Venimos ante tu presencia, Jehová de los ejércitos. Los diáconos juntamente conmigo, obedeciendo al mensaje de tu palabra, que dice: traed, Señor, a los ancianos de la iglesia y que oren por el enfermo.
En el nombre de Jesús, dice tu palabra. Y el enfermo será restaurado. No hay enfermedad, Señor, que pueda ganarte a ti. Tú que dijiste que eres la vida. Tú que dijiste que tú eres el pan de vida. Tú que dijiste que eres la luz en la oscuridad. Tú que nos has dado promesa de vida eterna. Tú que dijiste que el que clamara a ti, tú le responderás. Tú que dijiste que el que tocara la puerta, tú abrirás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Que el nombre poderoso que tenemos, que Dios nos ha dado. Te pido, Jehová de los ejércitos, que tú restaures esta vida. Este cuerpo sea limpio. Y enfermedad, a ti te hablo en el nombre de Jesús. Sale de este cuerpo ahora mismo. Es un mandato ordenado por la palabra del Señor, que nos da autoridad, porque la palabra de Dios nos dice: donde hay 2 o 3, Cristo Jesús estará en medio. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Enfermedad, te atamos en el nombre de Jesús y te tiramos fuera. Deja el cuerpo de Guadalupe ahora en el nombre de Jesús. No puedes desobedecer. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.